Quisiera empezar agradeciendo la buena acogida que ha tenido esta jornada entre todas las personas que os habéis conectado hoy a este acto de movilización sindical. Muchas de vosotras sois delegadas y delegados, representantes y responsables sindicales con implicación en la defensa del trabajo decente, de una vida digna y un planeta sostenible para la clase trabajadora. Algunas os habéis formado a través del curso El trabajo decente y la Agenda 2030. Bienvenidas y bienvenidos. Durante esta mañana escucharemos diferentes experiencias, iniciativas y líneas de trabajo que se lideran desde diferentes territorios, ámbitos y organizaciones para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de los dos paneles sobre los ODS 8 y 5, reflexionaremos en torno a los retos pendientes sobre los que actuar y las ventanas de oportunidad que debemos aprovechar. Espero que este encuentro nos inspire y nos dé aliento para seguir exigiendo justicia social y ambiental para el sur y para el norte global. Estamos en un contexto global muy complejo, pero sin embargo se nos abren también grandes oportunidades y grandes retos que tenemos que aceptar. Las organizaciones sindicales se tienen que posicionar en este contexto y hoy en día las palabras clave en boca de los responsables de las principales instituciones internacionales son recuperación y resiliencia, con el objetivo de construir un futuro mejor y más verde. Los ODS son, por lo tanto, el eje vertebrador de este futuro y las prioridades sindicales deberían estar en el centro de esta recuperación y resiliencia verde. Por lo tanto, el movimiento sindical tiene que situarse en una posición clave dentro de estos procesos de reconstrucción y resiliencia en línea con los ODS y para la definición de un nuevo contrato social como respuesta a la crisis actual. Para esto, la CSI está trabajando en la vertebración de este nuevo contrato social en torno a 5 ejes principales: empleos, derechos, protección social universal, igualdad e inclusión. Y todo esto está reflejado en la Agenda 2030 que responde a estas cuestiones e incluye las principales demandas sindicales. Desde el sindicato tenemos que hablar de la Agenda 2030, tenemos que hablar de los ODS, tenemos que hablar de trabajo decente, porque son cuestiones vitales para nosotros y debemos conocerlas y debemos defenderlas para poder de esa manera exigírsela a los poderes públicos, su cumplimiento, su implementación. Creo que todos y todas compartiremos pues, que los sindicatos somos verdaderos agentes de cambio para la consecución de estos ODS, de esta Agenda 2030 en su conjunto y por supuesto del trabajo decente, ¿no? de que realmente nuestra política sindical se alinea con la Agenda 2030, con los ODS, y además lo hace de forma natural. Tanto con propuestas y marcando posición sindical que luego trasladamos a los gobiernos para que orienten sus políticas públicas, como también cómo trasladamos a las empresas estas reivindicaciones, ¿no? A nivel de reivindicaciones sobre igualdad, sobre medio ambiente, sobre protección social, sobre salud, sobre educación, sobre lucha contra la pobreza, sobre políticas industriales, sostenibilidad, innovación, paz, justicia, un montón de cuestiones de muy diversa índole. Surge con fuerza la idea del nuevo contrato social, un concepto que ha lanzado la Confederación Sindical Internacional y que nosotros hacemos nuestro. Este nuevo contrato social se basa en trabajo decente, en negociación colectiva, en igualdad, en salarios dignos, en libertad sindical, en servicios públicos, en transición climática y digital justa, en solidaridad internacional, es decir, todo aquello que mueve al movimiento sindical internacional. Pero para la consecución de este objetivo de desarrollo sostenible número 8 es imprescindible nuestro papel como sindicato. Este contrato social se ha roto en muchos países y ha dejado a trabajadores y trabajadoras en extrema precariedad laboral, sin protección de ningún tipo, en una creciente desigualdad y, como muy bien también se apuntaba, la crisis del COVID
COVID-19 ha agravado esa situación y algunos gobiernos además no han estado a la altura y no han respondido correctamente, dejando fuera a muchísima gente en esta situación. La Agenda 2030 y los ODS son instrumentos holísticos que permiten dar respuesta global a esta nueva crisis mundial para conseguir realmente que sea efectivo un nuevo modelo de desarrollo, que sea inclusivo, que sea incluyente y que sea sostenible. La Confederación Sindical Internacionales ha creado un índice compuesto para los ODS 8 porque hemos decidido de crear este instrumento de análisis, sobre todo para apoyar nuestras propuestas políticas. La idea puede ir más allá de la retórica sobre el Producto Interno Bruto y confirmar nuestra necesidad de abordar las desigualdades. Y también instar a las empresas que tengan un papel en la contribución al desarrollo sostenible y, en fin, lograr una gobernanza pública que sea eficiente. Cuando hablamos a nivel de indicadores internacional, tenemos que ser honestos. Tenemos que saber que no todo el mundo es imposible que trabaje 8 horas y que gane muchísimo dinero. Y tenemos que saber que la reducción de jornada laboral tiene que ser un elemento básico para conseguir ese equilibrio entre sostenibilidad y trabajo digno. Sabemos que no podemos consumir como estamos consumiendo y que el consumismo es un problema medioambiental que acabará seguramente con una parte de la raza humana, sino con toda. Y sabemos que solo con un proceso de redistribución a gran escala de la renta, desde los países del norte a los países del sur, los ODS tendrían algo de sentido. Pero este problema digamos, que tenemos con el desarrollo de la globalización, que tiene un germen neoliberal absoluto, que significa trabajo indigno, que significa exclusión, que significa brecha salarial, que significa pobreza, que significa servicios públicos digamos, en decadencia, será imposible. Nada que decir, hemos tenido la COVID, hemos visto la importancia de los servicios públicos. Entiendo que hoy cualquier persona que hable de privatización entenderá que no solo va en contra de los ODS, sino que también va en contra de los derechos fundamentales de las personas. Y es básico. Es decir, estamos hablando de objetivos universales, planetarios. Estamos hablando de objetivos que tienen que poner freno al proceso de globalización económica desde la óptica neoliberal como es la que se está llevando a cabo, ¿no? Desde la perspectiva ecologista, nosotros vemos el crecimiento económico como causa de estos problemas. El crecimiento económico tal y como lo conocemos está confrontado totalmente con los ODS medioambientales. No se puede seguir con un crecimiento exponencial con planeta finito. O sea, siempre nos llenamos la boca a veces diciendo que tenemos un planeta finito, pero recordemos que el crecimiento tal y como está ahora, el crecimiento del PIB es un indicador económico, sin embargo está junto con otros indicadores como reducción de pobreza o incluso el cambio climático y tal. Un indicador económico lo tenemos como objetivo. Bueno, es un indicador económico y no nos olvidemos que este indicador económico está basado en recursos no renovables. El crecimiento económico está basado en recursos fósiles no renovables que de momento no tenemos reemplazo, ¿no? Yo creo que aquí se está confundiendo crecimiento con desarrollo y es totalmente distinto. Se está, digamos, destruyendo actividades económicas tradicionales y sostenibles. Pues, por ejemplo, un campesino que está allí de toda la vida va a una mina y le destroza su tierra. En fin, todo el modelo que ha habido, sobre todo en Latinoamérica y en África también, pero del extractivismo de materias primas para alimentar los fuertes crecimientos de otros países, pues ha sido en detrimento del trabajo decente de muchas actividades económicas, de trabajadores que se dedican de actividades económicas, ¿no? Evidentemente reconocemos las limitaciones, las contradicciones internas que tiene la Agenda 2030, pero a pesar de ello sí consideramos que tiene otros elementos como ese diagnóstico de fallo de modelos. Claro, el diagnóstico de fallo de modelos es claro,
el carácter universal, el carácter intersectorial y sistémico de la Agenda 2030 sí nos parecen elementos suficientemente innovadores como para que sea un buen instrumento para trabajar con ella por estos cambios sistémicos que propone, ¿no? Y además desde sociedad civil optamos en el momento de aprobación de la agenda, a pesar de esa visión crítica, de buscar un espacio intersectorial. Comentabais la importancia de cruzar las visiones de los distintos sectores y de poder elevar un discurso intersectorial y sistémico, ¿no? Por eso, desde distintos sectores de sociedad civil organizada se optó por abandonar, por decirlo de alguna manera, la zona de confort y esa especialización sectorial y poner en común toda esa expertise previa que cada una llevaba en la mochila, ¿no? Desde entonces venimos trabajando en consolidar una narrativa conjunta que se centra en identificación de problemáticas y de desafíos para que la Agenda 2030, esto lo habéis dicho también a lo largo de la jornada varias veces, pase del discurso a la práctica, pero también propuestas de solución, no solo problemáticas y desafíos, también propuestas. Hemos hecho una propuesta al Gobierno para que acoja un sistema y ponga en marcha un sistema integral para la promoción y el seguimiento de la coherencia de políticas, porque entendemos que sin coherencia de políticas nunca va a haber Agenda 2030 transformadora, con que entendemos que este año es fundamental y decisivo no solo... Cada vez tenemos más personas ricas y perricas y cada vez tenemos la clase que se ha llamado el trabajador o la trabajadora pobre, porque a pesar de tener trabajo, así como nuestros padres, el tener trabajo era el equivalente a poder tener una calidad de vida para ti y para tu familia, hoy tener trabajo es ser un trabajador pobre, una trabajadora pobre, no tener la capacidad de sustentar los derechos básicos de luz, agua, alimento, etcétera. Y eso no lo podemos perder de vista, ¿no? No vamos bien, la COVID o el COVID no nos está ayudando y es importante pues estas jornadas, estas puestas en común y sobre todo activar a la sociedad civil, activar las alianzas sindicales con toda la sociedad civil. Pero en Europa somos casi 113 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión. En España casi 12 millones de personas están en esta situación y en la Comunidad Valenciana contamos con 1.342.000 personas antes de la COVID. El empleo es una herramienta fundamental para salir, ¿no?, de las situaciones de riesgo de pobreza y exclusión. No es la única herramienta, pero es fundamental y evidentemente cualquier empleo no nos sirve para salir de la pobreza. La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Me ha parecido una frase preciosa, digna de compartir antes de empezar este panel tan amplio e importante como es del suelo pegajoso al techo de cristal, retos para la consecución del ODS 5, superar las brechas de género en el ámbito laboral y avanzar en corresponsabilidad. Igualdad para nosotras el diálogo social es fundamental porque prácticamente toda esa normativa, retahíla de normativa que se ha ido aprobando en prácticamente 2 años, porque hemos acumulado y se ha hecho un gran avance en estos últimos 2 años, más que los últimos 5, ¿no?, a nivel de normativa estatal, lo que nos permite trabajar también en estas áreas. Y creo que es positivo que sigamos trabajando en este sentido porque todavía hay muchas materias que tenemos que abordar. De hecho, ahora el Ministerio de Igualdad está trabajando en un posible plan que se titulará corresponsable, que nos parecería interesante también que estuviese enmarcado dentro del diálogo social, porque al final cualquier medida estructural que pueda ayudar a uno de los escollos que todavía se nos resiste, que es la corresponsabilidad, pues creemos que es necesaria, ¿no? Y así también, pues, por ejemplo, poder desarrollar toda la ley de teletrabajo que se ha quedado un poco, ¿no?, en el aire y todavía no acaba de cuajar con el sistema de, pues como le ha pasado a nuestra compañera, ¿no?, pues de compaginar trabajo y cuidados y que al final el teletrabajo no es una medida más de conciliación ni de corresponsabilidad. Y esto tiene que quedar claro y tenemos que poder
intentar integrarlo y sobre todo desarrollarlo hacia esta perspectiva, ¿no? En la universidad sí que veo, llevamos pues hechas muchas cosas, vamos a empezar a trabajar nuestro cuarto plan de igualdad, llevamos ya nuestros 3 planes, vemos la realidad, vemos cómo está la gente aquí, los trabajadores y trabajadoras, vemos todavía muchos elementos de desigualdad, quizás las que más se ven más patentes pues son las relacionadas con ese techo de cristal, ¿no? Aunque hayamos tenido por fin una rectora, ¿no? Por primera vez desde el comienzo de esta universidad, sí todavía vemos pues, grandes diferencias entre catedráticas y catedráticos, entre quienes dirigen los proyectos de investigación, y cuando esos proyectos son más grandes, pues más diferencia, los proyectos europeos, o en otros cargos de dirección, en los centros, en los departamentos. Entonces, vemos que llevamos muchos años, ha hecho muchísimo trabajo, la gente que ha venido trabajando estos años ha hecho muchísimo, pero seguimos ahí con esos topes, esas brechas, ¿no? Ahora, después del COVID, del teletrabajo, que se ha adoptado de forma amplia, pero que es una novedad que tendremos que ver, ¿no? Cómo ha afectado, qué desigualdades hay detrás, qué efectos ha tenido. Serán elementos nuevos en ese diagnóstico. Y esta pandemia ha supuesto una ampliación de la brecha de cuidados, una ampliación de lo que ya se estaba dando anteriormente, ¿no? Por supuesto, es importante que estemos muy al tanto, porque las mujeres siempre salen de las crisis con mucha más carga de trabajo global, y esto es algo que lo han dado como resultado todas las investigaciones que se han hecho en el siglo XXI y en el siglo XX. Vamos a intentar llevar esta igualdad y esta incorporación de la perspectiva de género también a nuestros temarios, a nuestros contenidos docentes, porque la ruptura conceptual del trabajo hay que llevarla al aula. Y si hablamos de la ruptura conceptual del trabajo, hemos de hablar también de esa economía que no cuenta como economía, porque es ahí donde estamos generando la gran brecha. En que el sindicalismo ha venido incluyendo temáticas que son centrales en el quehacer cotidiano, en la vida de las personas, en la vida de la clase trabajadora, y las múltiples formas en que la sociedad se puede enriquecer de que estas discusiones, de que estemos presentes como sindicatos para atender la imprescindible conciliación entre la vida cotidiana, la vida familiar y la vida laboral. Y la exigencia de políticas específicas de cuidados que incluyan la corresponsabilidad, que no solo debería ser entendida entre varones y mujeres, sino que también es una corresponsabilidad de la sociedad como un todo. Las empresas se tienen que hacer cargo también de que los cuidados es una tarea que nos implica a lo largo de todas nuestras vidas en diferentes etapas, y tienen que poder dar una respuesta concreta a eso, igual que el Estado, en distintas maneras, con distintos acentos, pero esa corresponsabilidad tiene que ser entendida no solo entre varones y mujeres, sino también entre las distintas partes que componen a la sociedad. Empleadores deben comenzar a dar lugar a estas demandas específicas en la materia. Los estados tienen que empezar a promover de manera más sistemática y de manera más comprometida servicios que sean fundamentalmente públicos, que sean fundamentalmente inclusivos, para que esa conciliación y la corresponsabilidad sea efectivamente una realidad y no simplemente un compromiso escrito y que no sea posible concretarlo. Tenemos que agradecer, me parece, a los movimientos feministas, a las pioneras, a las actuales y a las que van a venir, que han dado tanto para visibilizar la característica patriarcal y machista del sistema, y quienes han construido potentes alianzas intersociales entre sectores de la sociedad, incluido el sindicalismo, y cuando hablo de pioneras también hablo de las mujeres sindicalistas que reivindicaron la necesidad de debatir y de discutir y de poner estas cuestiones en el centro en los sindicatos también. Así como decimos que el ODS 8, y con esto termino, está conectado con todos los demás ODS, el ODS 5 también lo está, efectivamente. Su concreción de manera efectiva dependerá en gran medida de cómo los estados podrán reconstruir sus fortalezas como garante de los derechos humanos y, por supuesto, como regulador de lo privado en la vida de lo público. Es nuestro propio compromiso sindical en el cumplimiento de la Agenda 2030,
y no lo decimos simplemente por decir, yo creo que es un hecho, lo vamos viendo y lo hemos ido desarrollando a lo largo de estos años. Ya no solamente estamos aquí para revisar, bueno, pues para ver o analizar, mejor dicho, los avances que hemos ido consiguiendo en este cumplimiento, sobre todo y especialmente en ese ODS número 5, sino que además intentamos analizar todo aquello que todavía nos queda por seguir avanzando y en el que hay que empezar a considerar que tanto la acción sindical como la actuación sindical son elementos claves para poderlo conseguir. Finalmente, como somos una organización sindical, no solamente nos podemos quedar en la denuncia, sino que tenemos que desarrollar estrategias y herramientas para todos esos cambios estructurales que pretendemos. Evidentemente todavía quedan muchísimas cosas por hacer. Hay muchas otras materias relevantes que hay que seguir abordando y que hay que seguir abordando con perspectiva de género. Esperemos hacerlas, hay que desarrollar medidas de corresponsabilidad, del uso del tiempo, de pensiones e incluso adaptar la normativa nacional a esta normativa internacional con esas necesarias ratificaciones de convenio 189 o 190 de la OIT. Seguimos siendo 1,4 millones de mujeres menos incorporadas a una actividad con respecto a un hombre. Las que estamos incorporadas, además, padecemos una importante precariedad laboral, mayor temporalidad, mayor parcialidad, bajo salario. Ya tenemos que desarrollar cambios claves. Para ello es fundamental que seguimos luchando en que la igualdad sea efectiva y ya, sin ninguna excusa de postergar, acabar con las brechas salarial, de pensiones, por supuesto acabar con todas las violencias que nos enfrentan como mujeres y conseguir una verdadera conciliación corresponsable, ¿no? Que si no aplicamos la perspectiva de género en el cumplimiento total de la Agenda 2030, esta queda en entredicho, anulada, sin futuro y desde luego sin credibilidad. Y también el agradecimiento por haber organizado estas jornadas tan importantes en ese camino que hemos de realizar todos conjuntamente para lograr conseguir que se lleve adelante la Agenda 2030. Creo que es importante siempre recordar cómo nace la Agenda 2030, que nace en septiembre de 2015 en la Cumbre de la ONU por el Desarrollo Sostenible, un total de 17 objetivos y 69 metas destinadas a resolver los problemas sociales, económicos y ambientales que golpean el mundo. Yo creo que la pandemia que estamos viviendo, que ya llevamos casi un año combatiendo, nos ha puesto delante de nosotros, ¿no?, la necesidad precisamente de que esta Agenda 2030, que ya veíamos en el 2015 que era imprescindible, ahora todavía se hace más necesaria. Pero como yo digo, no será posible la Agenda 2030 sin ese objetivo 2017, ese objetivo que es el objetivo 17, que habla precisamente de las alianzas, ¿no? Las alianzas entre todas las administraciones, pero no solamente las administraciones del Estado español, que serían las administraciones locales, las administraciones autonómicas, la Administración General del Estado, sino todas las administraciones en todos los puntos del mundo, pero también del sector privado y, por supuesto, de la sociedad civil, donde evidentemente los sindicatos juegan un papel fundamental. Y yo siempre lo digo, ¿no?, que para que la Agenda 2030 sea una realidad hay que pasar de los compromisos a la acción. Y es que los sindicatos somos agentes de cambio. Somos agentes de cambio y no podemos olvidarlo en ningún momento.